Señoras y señores, el Club Atlético Boca Juniors le acaba de ganar a Universidad Católica por la fecha número 1, la jornada 1 de la Copa Libertadores en condición de visitante en Santiago de Chile. 2-1 justamente para el equipo Ceneice. Y un Boca que arranca de la mejor manera posible, sacando 3 puntos en un grupo que para mí, el grupo D, es el grupo de la muerte, con Barcelona, Cruzeiro y Universidad Católica justamente y Boca Juniors, donde ya tenemos el resultado del otro partido, Barcelona y Cruzeiro, que se jugó en Ecuador, que ganó Cruzeiro 1-0, un gol que terminó siendo anulado para el conjunto local, y bueno, terminó ganando el conjunto brasileño el primer partido de esta ronda del grupo D. Ganó Boca y ganó Cruzeiro. Y es una victoria muy importante también, porque por el juego que vimos, por el juego que jugó justamente Boca y por cómo lo planteó Úbeda, se nota que hay una gran mejoría desde hace bastante tiempo ya, y que esto revalida justamente el último mes de Boca Juniors, que lleva 10 partidos sin conocer la derrota, 5 empates y 5 victorias para el conjunto Ceneice, que la verdad estuvo en un buen momento con Úbeda. Y que también es una victoria muy importante, entre otras cosas, para medirnos cómo llegamos para el resto de partidos que nos toca este mes de abril, que son muy cruciales. El siguiente es contra Independiente, el 11 creo que cae sábado, justamente 11 de abril. Luego jugaremos contra Barcelona en la Bombonera y luego tendremos el Superclásico, el 19 contra River Plate, obviamente. Defensa y Justicia, luego el Superclásico y luego otra vez Libertadores contra Cruzeiro. Que contra el equipo brasileño jugaremos justamente en Brasil, de visitantes. Y luego ahí ya termina el mes de abril, pero es un mes bastante movido, que creo que Boca puede llegar de la mejor manera quizás. Y bueno, última cosa que se me está ocurriendo también suma puntos, cada victoria en la Copa Libertadores suma puntos para el próximo Mundial de Clubes y también te define si vas a definir de local o no, depende de cuántos puntos sumaste, mientras más puntos sumes, más chances tenés de los partidos de eliminatorias definir de local. Y un poco también lo que estuvimos viendo en todas las opiniones anteriores que tengo opinando justamente sobre los partidos de Boca, que los partidos visitante empezó a notarse una gran mejoría, una excelente mejoría. Esto en parte también es gracias a Claudio Úbeda y cómo plantea justamente los encuentros de visitante y los jugadores que dejan de tener tantos errores, de jugar más inteligente, más posesivo, cuando atacan lo hacen mejor, o sea, hacen todo más en conjunto y esto creo que le beneficia muchísimo al juego de Boca. Y bueno, en el partido de hoy hubieron excelentes figuras como la de Leandro Paredes, que más encima de hacer un terrible golazo y abrir el marcador y poner el 0-1 para Boca, hace un partido espectacular que ya lo vamos a ver luego en el 1-1. Tomás Aranda, que fue de menor a mayor, en el primer tiempo le costó un poco más, pero luego se hizo muy partícipe, muy contribuyente en el segundo gol, empezando él a jugar y tirando un taco espectacular, con un Vareiro que termina siendo justamente sellando el gol con un centro previo de Lautaro Blanco, un terrible centro, perfecto, y Vareiro lo empuja para poner el segundo gol. Y me gustaría destacar la gran figura de Milton Delgado, un jugador que suele ser más con un juego silencioso, pero que siempre suele destacar en los partidos, un jugador muy seguro, que está en todo lado de la cancha, es el motorcito de este Boca, y la verdad que se complementa muy bien con Paredes y Escasíbar. Creo que es una de las piezas más importantes e infravaloradas porque no se habla mucho de Milton Delgado, sino más bien de Paredes, de Aranda, de otros jugadores, y creo que Milton Delgado merece un reconocimiento porque la verdad es un jugadorazo. Y bueno, si nos centramos un poco en lo que fue el partido en Santiago de Chile, primero Claudio Úbeda, que planteó una formación típica, formación 4-4-2, que tiene que ser esta la formación, como ya había mencionado en el anterior partido en la opinión de Boca, esta tiene que ser la formación sí o sí para este conjunto Ceneice, 4-4-2, aunque vuelvan Chaquito, no hay que pasar a 4-3 más, porque aparte que el doble 9 le aporta muchísimo más juego a lo que le aportaba el 4-3-3, creo que los jugadores ya se adaptaron muchísimo a sus roles que cumplen en esta formación de 4-4-2. Y bueno, 4-4-2 para Boca, con Leandro Brey en el arco, porque Marchesín está lesionado y ataja justamente el joven de 20... ¿Cuántos años tiene? 21, 22 años. El Chelo Huega, el lateral derecho, que terminó saliendo lesionado. Lautaro Violo y Ayrton Costa, dupla de zagueros. Y Lautaro Blanco, que asistió en el segundo gol, lateral izquierdo. Luego en el mediocampo, Leandro Paredes, el jugador del partido para mí. Con Ascasíbar y Milton Delgado también completando ese mediocampista de 3 jugadores. Y luego Aranda más suelto y dupla de 9 Vareiro y Miguel Merentiel. Y la verdad que Boca viene jugando como venía jugando en los anteriores partidos, los últimos 3-4 partidos al menos. Un primer tiempo fantástico, donde la posesión de la pelota fue la clave para que Boca justamente genere mucho peligro, genere mucho juego, que no se desespere cuando tiene la pelota y que juegue más inteligentemente, y que Universidad Católica prácticamente no tuvo ninguna ocasión en el primer tiempo, y prácticamente la pelota tampoco se le dio para ellos. Boca siempre tuvo la iniciativa de ir a buscar el partido, con un pibe Aranda que en los primeros 45 minutos, como ya dije, no fueron los mejores, pero que le da mucha más verticalidad al equipo
y que no juega solamente a lateralizar con Lautaro Blanco o Weigand, que era uno de los titulares, y mandar al centro, sino que le da mucho más juego en el mediocampo, con Paredes, con Escasilla, con Milton Delgado, con Barreiro, que también retrocedía, con Merentiel, que también podía hacerlo. Y bueno, mientras iban pasando los minutos, creo que los primeros 10 minutos hubieron más faltas que juego neto jugado. Una falta del Chelo Weigand por su sector derecho justamente, no me acuerdo quién se la hace de Universidad Católica, pero fue una entrada muy pero muy fea, que podía haber sido quizás expulsado, para mí no era para tanto, pero se la jugó bastante yendo tan fuerte en esa entrada. Y bueno, que con esa entrada se terminan perdiendo, creo que, si no estoy mal, 3 minutos, porque entraron los suplentes, entraron los suplentes del equipo, entraron los suplentes del otro, entraron los técnicos, todos a pelearse, a empujarse, le sacaron una amarilla a Paredes, le sacaron una amarilla al otro capitán de Universidad Católica, un quilombo bárbaro, por una entrada que fue dura, pero que si el juez lo hubiese cobrado, que hablando el juez, o el partido de los 4 árbitros fue espantoso. Literalmente lo único que cobraba bien eran las cortitas, o sea, las faltas pequeñas, digamos, que no eran ni para amarilla. Después, las que fueron más polémicas, o las cobraban mal, o no las cobraban, o el VAR llamaba por algún offside que hubo en el gol justamente de la Universidad Católica, que yo la verdad no entendía lo que estaban viendo, revisando, que luego lo veremos, pero hoy lo del arbitraje fue ridículo. Y luego ya unos minutos más tarde, minuto 15 exactamente, Weigand nuevamente partícipe, ahora una jugada positiva para Boca, que se va para la línea de banda, una pelota que prácticamente está un centímetro más a la derecha y sigue a la cancha, pero no, termina salvando el lateral derecho de Boca, este que juega al medio para Barreiro, y Barreiro que controla, el defensa de Universidad Católica le hace falta, que vendría a haber sido penal, pero cuando suelta la pelota a Barreiro, otro defensor intenta despejarla, le queda a Paredes, y Paredes que bueno, se inventa un terrible golazo afuera del área, su primer partido con Boca en Copa Libertadores, su primer gol, o sea, una locura lo del argentino, el mediocampista capitán de Boca Juniors, que la verdad es un golazo increíble. Y creo que esta faceta que nos brinda Paredes, aparte de contribuir muchísimo al equilibrio de Boca, a los pases filtrados, a recuperar las pelotas, a todo lo que hace Paredes, creo que esta fase que llega al área, remate y haga los goles y convierta, hay que aprovecharla muy pero muy bien porque son jugadores de jerarquía que te pueden abrir un partido que hasta el momento está siendo difícil generar ocasiones claras de gol, y que a partir de este gol de Leandro Paredes, del 0-1 para Boca, desde ese momento del gol hasta los últimos 5 minutos de partido, se vio la mejor versión de Boca. Un Boca que durante todo ese periodo de tiempo no sufrió. Sufrió no únicamente los últimos 5-4 minutos de partido, donde Universidad Católica tuvo más la pelota y generó más juego y llegó justamente el 2-1. Y Boca luego el 1-0, lo que destaco es que no se conformó con ir ganando, sino que siguió buscando resultados, siguió intentando aumentar justamente el marcador, yendo a buscar el 2-0 y así lo consiguió. Y otra cosa que destaco también, aparte de seguir intentando buscar ese 2-0, es que no se regaló defensivamente, no tuvo errores como sí han tenido anteriores partidos, por ejemplo Ayrton Costa contra San Lorenzo. Hoy se vio un Ayrton muy distinto a ese partido, que lo menciono justamente en ese encuentro porque ahí es cuando empezó a decaer un poco el nivel del argentino, pero que hoy la verdad jugó muy pero muy bien. Y que la verdad hoy la dupla de zagueros tuvo un partido muy pero muy destacable. Di Lolo que ya venía manteniendo una regularidad constante muy pero muy buena, y que Ayrton Costa supo cómo acertarse hoy en un partido a la altura de Copa Libertadores. Y bueno, ahora quiero mencionar una jugada que se da en minuto 30, 15 minutos luego del 0-1 para Boca, una jugada donde ataca a Universidad Católica, creo que fue Valencia que se tira un autopase y pasa casi entre toda la línea defensiva, donde lo corta el Chelo Weigand en el área, que corta con la pelota, y Valencia le pega una patada abismal justamente al lateral derecho argentino, que se quedaron más o menos 2-3 minutos ahí tirados en la cancha, porque fue una patada muy pero muy dura, y de esto viene justamente la lesión de Weigand. Una patada de Valencia fuertísima, que no sé cómo no terminó lesionándolo en el instante a Weigand y terminó saliendo de cambio, porque terminó saliendo creo minutos 70 y pico. O sea, duró bastante luego de haber recibido ese patadón del jugador de Universidad Católica, que podría haber sido tranquilamente una patada de roja, que para mí lo era. El VAR ni siquiera interfirió en esta jugada, pero que para mí podría haber sido tranquilamente revisado por el VAR y haber sido una expulsión para un jugador de Universidad Católica que se hubiera quedado a la media hora de partido, o sea, 60 minutos más prácticamente sin un jugador. Podría haber sido una gran ventaja para Boca y que termina molestando justamente al jugador Valencia con amarilla, que para mí era para roja, pero bueno, el VAR no interfirió y terminó siendo solamente amarilla para el jugador de Universidad Católica. Luego, como 2 o 3 minutos después, hay una jugada clarísima para Boca, un excelente pase 3 dedos de Leandro Paredes, obviamente, desde la mitad de la cancha o 3/4 de cancha, para Escasíbar, que llegaba al área filtrándose entre los defensores, que la para de pecho, la controla, le pega un voleazo y el arquero
de Universidad Católica ataja muy pero muy bien. O sea, una jugada clarísima para Boca que termina atajando bien el arquero local. Y bueno, no mucho más en el primer tiempo. Habían algunas ocasiones de Boca, no tantas así de Universidad Católica, Boca con más posesión de la pelota, jugando más inteligentemente, como ya había dicho antes. En algunas sí que jugaba un juego más directo, pero siempre manteniendo bien estructurada justamente la alineación y la planificación y la táctica de Claudio Úbeda, donde nos fuimos al primer tiempo con un 0-1 bastante cómodos. Y bueno, pasamos al segundo tiempo, unos segundos, 45 minutos, donde ya arranca con otra jugada muy buena de Boca, un tiro libre de donde Paredes en 3 cuartos de cancha se la pasa a Merentiel para Milton Delgado, que filtra un pase para Ayrton Costa y que sale el arquero a achicarle, Ayrton Costa con un toque bastante sutil se la pica y se la pincha por encima y bueno, un defensor la saca un poquito antes de la línea del arco, pero que hubiera sido un golazo sinceramente. Y donde, como ya había dicho anteriormente, se empieza a notar un poco más la figura de Tomás Aranda, el chico de 18 años que se hizo cargo, que se puso el equipo al hombro ofensivamente en el segundo tiempo, recuperando pelota, siendo protagonista, pidiendo la pelota, jugando rápido, metiendo un montón de tacones que la verdad que le salían muy bien y le contribuían muchísimo a la jugada en ofensiva, que la verdad termina siendo la gran revelación de este Boca y creo que una gran incorporación por parte de Claudio Úbeda, que justamente es él quien lo sube al primer equipo y lo hace debutar luego de esa lesión que tiene el Chaco Ceballos, ¿no? Que se incorporó muy bien al equipo, se entiende muy bien, se complementa muy bien con los jugadores y que está siendo quizás el mejor en ataque del conjunto Ceneice. Que como ya dije en anteriores videos, no hay que sobreevaluarlo o no hay que decir cosas desmedidas sobre Aranda, pero la verdad es un chico que ilusiona muchísimo. Porque con el talento que tiene, con la capacidad que tiene, con la inteligencia mental que tiene para jugar al fútbol, con lo resolutivo que es y con todos los recursos que tiene, es algo que pocas veces he visto yo al menos en este último tiempo del fútbol argentino. Y que la verdad nos puede dar muchísimas alegrías y que ya nos está dando muchísimas alegrías a los hinchas de Boca. Y bueno, bien digo que fue la cara del segundo tiempo de la ofensiva de Boca, justamente por sus pies llega el segundo gol justamente del conjunto Ceneice, el 0-2, que una jugada individual donde le agarra a él en 3 cuartos de cancha, sigue avanzando, se amaga uno, tira un taco entre dos jugadores a Lautaro Blanco que desbordando por su izquierda, manda el centro raso para Adam Vareiro y el paraguayo delantero centro, que está ahí para empujarla, pasa entre el arquero y los defensores, y Adam Vareiro que está en el segundo palo, esperando recibir esa pelota, recibe y hace el 0-2 para Boca Juniors. Y bueno, otra cosa también para destacar positivamente de Boca es que ya con el 2-0 los jugadores se podían calmar un poco más, jugar más equilibrado, estar más pacientes, no ir tan intenso a buscar aumentar todavía más la diferencia del marcador. Pero no, Boca siguió jugando con el mismo ritmo de partido, siguió jugando con la misma intensidad, y eso es algo que también le favorece al conjunto Ceneice. Y luego ya minuto 70 por ahí, V hace cambios, entra Ander Herrera, Juan Barinaga y Milton Jiménez. 3 cambios, bueno, el Barinaga fue más porque Weigan estaba lesionado, y bueno, incluso se tuvo que poner un hielo gigante que lo mostraron en la imagen. Barinaga entró también por el lateral derecho. Milton Jiménez no me gustó su ingreso, luego lo veremos en uno por uno, pero no me gustó su ingreso. Y creo que justamente Ander Herrera entra al partido para darle más tranquilidad, para darle más equilibrio en la mitad de la cancha, porque mete un mediocampista y saca un delantero, para darle quizás más posesión, no tanto el juego directo para salir a atacar nuevamente, porque ya con 2-0 estábamos tranquilos, y dar un poco más de juego, dar un poco más de ritmo al mediocampo. Y bueno, es verdad que Boca tuvo ocasiones para meter incluso el 3-0, pero ya la U Católica empezó a generar un poco más de juego mediante los centros, mediante la pelota aérea, que tuvo muchísimos centros, y justamente de este aspecto es como llega el 1-2 para el conjunto local, ¿no? Un centro donde luego se termina revisando por posible offside posicional, que luego termina siendo válido el gol. Y bueno, si hay algo que se puede volver a remarcar negativamente esta vez es la pelota parada, que hubieron varias facetas en el ciclo de Úbeda, donde al principio nos costaba muchísimo la pelota parada defenderla y nos hacían muchos goles mediante esta vía. Luego se aprendió a mejorar esta faceta justamente defensivamente y ofensivamente, donde Ayrton Costa y Lautaro Ariolo eran grandes protagonistas con la asistencia a Paredes de los corners, haciendo muchos goles justamente vía corner, vía falta, vía pelota parada, pero que ahora hace un tiempo volvimos a recaer justamente en este problema de la pelota parada, que ya no sé cómo decirlo porque sí, es la pelota parada, que hoy nos vuelven a hacer gol mediante esta vía, que es un centro donde hay una serie de rebotes, muchos rebotes dentro del área chica, un Leandro Bray que termina saliendo mal quizás, y bueno, queda el rebote a un jugador de la U Católica que termina empujando la pelota al placer y poniendo el 1-2. Y un Leandro Bray que le destacó esta mala salida en el córner,
del gol de la U Católica, pero que antes había tenido una muy buena tajada, también de un previo centro, un cabezazo extraordinario de un delantero rival, y una muy buena tajada que mandaba el córner nuevamente, justamente el arquero de Boca Juniors, que como se destacan las malas, hay que destacar las buenas. Un arquero bastante joven, que yo ya dije, para mí la idea es mandarlo a préstamo, que vuelva ya con experiencia obtenida y que vuelva a ser el titular de Boca, que para mí tiene y promete muchísimo. Pero que bueno, el resultado final termina siendo 1-2 para el conjunto del Ceneice, que termina sacando una victoria muy pero muy importante y jugando de la mejor manera posible. A ver, obviamente hay cosas para mejorar, siempre hay cosas para mejorar, pero creo que es un gran inicio de Copa Libertadores. Hace 3 años que Boca no jugaba esta instancia, ni siquiera el primer partido de esta copa. Y bueno, muchachos, vamos a ir con el uno por uno como hacemos siempre. Si me ven un poco distinto o con más ojeras o algo, aunque puede ser que esté igual, es porque me acabo de levantar. Hoy ya es 8 de abril, ayer lo grabé el 7, justamente luego del partido de Boca. Pero bueno, estaba muerto, estaba cansadísimo y me dejé el 1-1 para hoy. Así que nada, vamos a hacer el uno por uno, un poco las estadísticas y luego sí cerraremos el video con lo que ya dije el día de ayer. Bueno, vamos a ver. 1-2, victoria para el conjunto Ceneice. Vamos Boca, vamos Boca. Acá tenemos el resumen, que no lo vamos a ver porque me bloquean el video. Bueno, acá tenemos la historia del partido y acá tenemos las estadísticas que me interesan. Y podemos ver que total de tiros tenemos 10-7. Para Boca Juniors tiene menos tiros que Universidad Católica, pero Boca llegó con mucha más efectividad, ¿no? Remates al arco 3-4, posesión 45-55. En el segundo tiempo emparejó un poquito más U Católica. Ataques 75-78, todavía falta 12-11. Saque esquina 6-2. Esto fue más o menos en los últimos 5 minutos. No tuvieron como 4 corners seguidos. Justamente el equipo local, el equipo chileno. Fuera de juego 0-2. Faltas 13-12. Un partido donde el primer tiempo se trancó muchísimo por las faltas, justamente. Tarjetas amarillas 4-2. Y tarjetas rojas 0-0. Vamos con las alineaciones, o con las formaciones también dicho. Donde el equipo local, el equipo de Daniel Garnero, formó con un 4-1-4-1. Bernardo del Arco, Mena, Díaz, el autor del único gol del equipo local, como dupla zaguera con Ampuero y González completando la defensa. Valencia, que tendría que haber sido expulsado para mí, pero bueno. Gianni, Cuevas, Medel, el ex Boca, Montes y Sampedri, el delantero centro, que en los últimos minutos complicó bastante. Luego ingresaron Diego Corral, Jimmy Martínez, Matías Palavecino, Diego Valencia y Fernando Zucchi. Y luego para el conjunto de Claudio Úbeda formó con un 4-1-3-2, que vendría a ser un 4-4-2 en cancha, ¿no? Luego la formación se aplica y se transforma en un 4-4-2 cuando están los jugadores jugando, digamos. Bueno, empezamos con Leandro Brey, el arquero de hoy de Boca, porque Agustín Marchesín está lesionado y creo que se perderá al menos 2 o 3 partidos más incluso, pero que volverá pronto, así que bueno, Agustín Marchesín será nuevamente el titular dentro de muy poco para Boca. Pero Leandro Brey hoy creo que tuvo un buen partido, a pesar de que en el gol de Universidad Católica quizás sale mal, va a cortar mal y justamente le queda al jugador tantos rebotes luego para anotar el 1-2. Pero que hoy tuvo un buen partido para mí. Tuvo una gran atajada antes del gol justamente del equipo local, donde la verdad le hizo bastante, pero bastante bien. Un cabezazo que puede complicar muchísimo porque con el pique agarra potencia esa pelota y puede complicar muchísimo, así que atajó muy bien Brey esa. Y que la verdad tampoco sufrió mucho más. Fue esa ocasión y el gol. No tuvo muchas oportunidades donde pudo lucirse. Pero es un jugador muy interesante, donde es muy joven. Como dije ya anteriormente en otros videos, tiene... Ah, bueno, acá estamos en equipo visitante. Tiene 23 años, es muy joven, puede tener errores, es normal que tenga errores, y más en el arco siendo tan joven. Pero la verdad me gustó hoy su partido y me parece muy interesante, sinceramente, que siga manteniendo minutos, siga manteniendo regularidad, donde pueda rotar un poco Marchesín cuando Marchesín esté bien justamente, y que lo pueda hacer y pueda demostrar que es un gran arquero, que tiene un talento bueno y que se le puede sacar muchos frutos en este Boca. Bueno, luego la defensa, Chelo Weigand, Dilolo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco. Creo que los dos laterales hoy jugaron muy bien, más pasando el ataque que defendiendo, porque Boca tuvo mucho más la posesión de la pelota y logró ser mucho más efectivo a la hora de atacar durante prácticamente los 85 minutos de partido. Y creo que Weigand se asoció muy bien con Paredes y con los mediocampistas, pero principalmente con Paredes, juntando pases, yendo, viniendo. Y la verdad me gustó mucho el partido de Weigand, que pegó una patada, una linda patada en los primeros 5 minutos del partido, donde capaz muchos piden la roja, pero para mí no era para roja, aunque fue una patada exagerada para lo que era el contexto del partido, que recién estaba empezando, que ya estaba muy trancado y que ya se había picado ahí en ese momento, a partir de ese momento. Pero bueno, me gustó el partido Weigand. Creo que sigue siendo una posición lateral derecho donde Boca no ha resuelto. Claudio Úbeda, si
Boega va a ser titular o si Barinaga va a ser titular. Creo que es una linda competencia sana que tendrán estos dos laterales derechos, que luego termina saliendo por lesión el Chelo, minuto 70, 75 por ahí, justamente por Barinaga. Luego Lautaro Di Lolo y Ayrton Costa, la dupla de zagueros, que para mí es la mejor dupla que pueden meter hoy en un buen nivel Boca Juniors. Lautaro Di Lolo muy bien como todos los partidos y Ayrton Costa mejoró muchísimo su nivel durante los 90 minutos respecto a los otros partidos que había tenido anteriormente, últimos 2 o 3, que había bajado considerablemente su nivel. Hoy volvió a demostrar que es uno de los mejores defensores de América para mí. No lo quiero exagerar ni nada, pero tiene mucha jerarquía, gana todos los duelos, es inteligente para jugar, en la salida te juega fácil o si no te revienta la pelota, al igual que el autor de Lolo, dos defensores que saben lo que hacen y que son pacientes cuando tienen la pelota, que no se desesperan con el balón cuando alguien le viene a presionar, que juegan fácil y que la verdad son muy inteligentes siendo defensores centrales, ¿no? A ver, no digo que no sean inteligentes los defensores centrales, pero me refiero a que saben qué hacer con la pelota cada segundo que la tienen y que no juegan bajo presión, se podría decir, que no se ponen nerviosos. Y luego Lautaro Blanco, que pasó muy bien el ataque hoy en la jugada del gol, muy importante y muy clave, dando la asistencia a Vareiro justamente, previo al pase a Aranda. Y Lautaro Blanco hoy que en defensa no estuvo su mejor partido, pero tampoco le complicó mucho justamente el equipo local. Y lo que me parece más importante hoy es que Boca defensivamente no sufrió durante los 90 minutos. Únicamente esos últimos 5 minutos, donde fueron más jugada de pelota parada que de jugada colectiva dentro de la cancha, ¿no? Fue de pelota parada de corners, donde ahí sufrió un poco más Boca en los duelos aéreos, que hay que seguir mejorando esa faceta y volver a esa faceta donde hace unos meses Claudio Bóveda lo tenía bastante controlado y los jugadores ganaban tanto defensivamente como ofensivamente en los duelos aéreos. Pero bueno, hoy Boca que no sufrió defensivamente durante prácticamente 85 minutos de partido. Bueno, luego pasamos con el 5, Leandro Paredes, autor del primer gol para abrir el marcador, y la verdad es un jugador excepcional. Un jugador que está más que a la altura del nivel sudamericano, no solamente del argentino, sino del sudamericano, de ser de los mejores jugadores a mejor nivel y con una gran edad para jugar justamente en este fútbol donde no te exige tanto como el europeo, pero que le sobra a un jugador de la calidad y el talento nato que es Leandro Daniel Paredes, ¿no? Que hace hoy un terrible golazo para abrir justamente el marcador a favor de Boca y que la verdad hoy jugó un juego sencillo, impecable, perfecto, donde los pases que hacía eran todos bien, jugaba para atrás, jugaba para adelante, recuperaba pelotas, mantenía la posesión, mantenía el equilibrio del equipo, miraba pases que nadie ve como hacen todos los partidos. La verdad es un jugador extraordinario que le venía muy bien a Boca y la verdad lo está demostrando en cada partido. Y otra cosa importante del capitán de Boca es la influencia que genera en los pibes, porque ya en los grandes no creo que les haga tanta ilusión quizás como a los pibes, como Aranda, como Milton Delgado, como otros jugadores que lo ven a Paredes y ven un referente, ven bueno, los demás también igual. Ven al capitán, al campeón del mundo, a un jugador excepcional, extraordinario, que sobrepasa los límites del fútbol sudamericano. Y lo ven jugando al lado, que les da esa confianza, que se la pasan, que confían en vos. Y que la verdad es un líder futbolístico de lo que necesitaba Boca, ¿no? Creo que es la pieza más importante de este Boca Juniors, claramente, que juega bien todos los partidos de 8 puntos para arriba. Y hoy para mí fue la gran figura de este encuentro ante Universidad Católica en Santiago de Chile. Luego comentando el mediocampo, donde jugó en canchas Casíbar y Milton Delgado, luego pasaremos con Aranda, que jugó más abierto y más arriba. Primero es Casíbar, que tuvo un partido, a ver, en los primeros 45 minutos estuvo bien, desmarcándose bastante, tuvo una jugada muy clara donde definió bien, controló bien y definió bien de pecho tras un previo pase de pared de 3 dedos espectacular, que ataja muy bien el arquero también. Y a Casíbar la verdad que si está retomando esta regularidad, vuelve de una lesión hace poco y tendría que jugar todavía más para ver a un nivel que ha alcanzado en Estudiantes de La Plata, pero es un jugador que promete muchísimo, que tiene jerarquía, que ya tiene una edad considerable como para decir, me hago cargo del mediocampo de Boca junto con Paredes, porque a Paredes ese rol no se lo va a sacar nadie, obviamente, pero Escasillar lo puede acompañar muy bien, al igual que lo hace Milton Delgado, es un jugador que trabaja silencioso, que no tiene el marketing quizás que tendrían otros jugadores, pero que la verdad es extraordinario también. Un jugador que te juega seguro, que te mantiene en la posición de la pelota, que Úbeda ha descubierto una faceta más llegadora al área de Milton Delgado. Hoy no cumplió ese rol porque estaba Escasíbar y Aranda, pero también esa faceta que hemos visto en anteriores partidos lo hace muy bien. Donde juega te lo hace bien. Es como, no sé como qué ejemplo poner, pero en cada rol que juega justamente Delgado lo hace muy correcto. Es un jugador que a mí me encanta, para mí es el jugador más infravalorado de esta plantilla de Boca porque nadie habla de él y el juego que brinda al conjunto Ceneice es espectacular. Y luego hablando del juego espectacular, tenemos al pibe Aranda, Tommy Aranda, Tomás Aranda,
El chico que parece que juega hace 40 años y que ya tiene una personalidad, unas características de jugador con un talento brillante, que tiene recursos, que tiene una inteligencia mental para saber si pasar la pelota, para saber si definir, para saber si enganchar para la izquierda, para la derecha. La verdad es que es impresionante lo de Tomás Aranda, que hoy se hizo cargo también en la ofensiva en el segundo tiempo de Boca. En el primero capaz le costó un poco más el partido, su primer partido de Copa Libertadores, al igual que Paredes anotando gol, Aranda participando muy bien en la segunda jugada del gol, dando una preasistencia, como se diría ahora, que juega para Lautaro y Lautaro Blanco para Vareiro, y ahí termina el gol de Boca. Y la verdad que me gustó mucho el segundo tiempo de Aranda, el primero no tanto, pero tampoco es que lo voy a exigir tanto a un pibe de 18 años que juega su primer partido de Copa Libertadores. Ya se asentó en el primer equipo, claramente. Tiene que ser titular indiscutido cuando vuelva a Ceballos incluso. Para mí también tendría que ser titular el Chango, pero veremos cuando vuelve justamente el Changuito. Y luego la dupla de nueves, Vareiro y Miguel Merentiel. Primero con Miguel Merentiel, luego pasamos al goleador. Que Merentiel hoy jugó un gran partido para mí. A ver, tuvo un juego más asociativo y es verdad que se nota muchísimo la diferencia cuando está de dupla con el paraguayo que cuando está con Cavani o con Milton Jiménez. Creo que Vareiro a Merentiel le aporta muchísimo en el juego, pues son dos delanteros que entienden muy bien los roles que cumplen los mediocampistas y todo el equipo aparte, pero justamente me refiero a los mediocampistas porque son los que generalmente le brindan las asistencias, o le dan los pases y con los que se asocian más en el juego, ¿no? Pero la verdad, Merentiel y Vareiro, ya hablando de los dos ahora, cuando uno sube, el otro retrocede un poco a buscar la jugada. Uno te puede asistir, otro te puede hacer el gol en la misma jugada. Y la verdad son dos delanteros que se complementan muy, pero muy bien. Y Vareiro, la verdad, es un 9 que Boca necesitaba. Ni Cavani ni Milton Delgado han estado a la altura de lo que ya ha mostrado Vareiro en este corto ciclo que ha tenido de no sé si 10 partidos con Boca Juniors. Donde hay una estadística muy, pero muy buena, que es que, la voy a leer porque no me la acuerdo del todo, que es que Adam Vareiro contribuyó directamente en 6 goles de los primeros 8 partidos en Boca Juniors. Lleva 8 partidos y 6 contribuciones de gol. Doblete a Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina, asistencia contra Gimnasia de Mendoza en el torneo de apertura, gol contra Instituto de Apertura, gol contra Talleres en la apertura también, y gol contra la Universidad Católica hoy en Copa Libertadores. Bueno, la verdad es una estadística muy pero muy buena para un delantero que cumple las expectativas de lo que es Boca, que la verdad brinda muchísimo el juego y aparte de generarte gol o asistencia, como digo, contribuye bastante y tiene bastante personalidad para bajar a retroceder, para ser partícipe de la jugada y para armar muchísimo juego que complique al equipo rival. Y bueno, vamos a pasar con el técnico. Hoy Claudio Úbeda me gustó mucho que mantenga la formación, que a pesar de que hayan algunos cambios, siga manteniendo esta ideología de jugar con el 4-4-2 plasmado en cancha y que la verdad me gusta mucho cómo está planteando los últimos partidos el técnico que era interino de Boca Juniors. La verdad que vamos a ver cómo termina este mes Claudio Úbeda, pero puede ser un mes muy determinante para ver si continúa o no justamente con el conjunto Cerense. Para mí, su ciclo había terminado ya contra esa noche que perdimos contra Racing, esa tarde-noche que perdimos 0-1 contra Racing de local, pero es verdad que este ciclo, este corto ciclo de 2026 de Úbeda está siendo últimamente más positivo que negativo. Así que son resultados muy buenos, que todavía falta el clásico contra Independiente, faltan 2 partidos de Copa Libertadores en abril y falta el clásico, el superclásico contra River. Veremos cómo le va este trayecto, que es todo abril, todo este mes, todos esos partidos importantes, pero que la verdad, si sigue planteando los partidos de esta manera y realizando cambios a los minutos adecuados, buenos cambios que te brindan mucho más al juego, podría quedarse y podría ser una gran solución para este Boca también, que hace tiempo que está necesitando un técnico que esté a la altura. No digo que Boca esté a la altura, pero lo que está demostrando estos últimos partidos le está viniendo bien a Boca, sinceramente. Y luego ingresaron Juan Barinaga por la lesión de Chelo Weigand, Milton Jiménez, que no me gustó sinceramente, me parece un jugador que físicamente entra a 5 minutos y ya está muertísimo. Hoy tenía una pelota a los 5 minutos que tenía que correr al delantero y no se movía justamente de su posición. Pero bueno, Ander Herrera también, otro jugador que físicamente no le da, pero no es incomparable con Milton Jiménez, ¿no? El Vasco, un talento espectacular, que cada partido que lo hace bien. Que lo bueno es que no está teniendo lesiones, que antes se lesionaba muchísimo, muy seguido, y que ahora está teniendo una regularidad con las lesiones que le está viniendo muy bien a Boca, que justamente no se rompa, digamos, el español. Y luego Marco Pellegrino, que entró al 94 para ya aguantar el resultado, porque Universidad Católica está teniendo mucho centro y justamente para ganar duelos aéreos lo puso a Marco Pellegrino. Un gran cambio para mí, aunque a pesar de que haya jugado 5 minutos, un poco menos quizás,
Pero Marco Pellegrino es un jugador joven, 23 años apenas, que promete muchísimo para mí, que para mí puede pelear perfectamente la titularidad con Ayrton Costa, con Lautaro Di Lolo, que cuando lo ha hecho en otros partidos lo ha hecho muy bien, siempre que ha jugado ha rendido, más de 6 puntos para arriba para mí, y que es un jugador muy interesante también, que le puede brindar mucho a la defensa de Boca. Y bueno, muchachos, hasta acá el partido, tenemos las alineaciones, tenemos el resumen por acá, 1-2 para el conjunto Ceneice, y vamos a cerrar el encuentro ya terminando con la opinión de este partido, de esta gran victoria de Boca Juniors de visitante contra Universidad Católica en Santiago de Chile. Y que la verdad fue una victoria merecida porque Boca jugó bien, mereció el resultado, lo fue a buscar y terminó llevándose 3 puntos muy claves para lo que va a terminar siendo esta fase de grupos, ¿no? La sensación que nos deja para mí es, somos mejores, merecimos ganar y creo que en la vuelta, en la Bombonera, incluso le vamos a ganar por más goles. O sea, eso es lo que me deja a mí al menos como hincha de Boca y por lo que viene el partido de hoy. Una victoria crucial para sumar de 3 puntos en esta fase de grupos con Cruzeiro, Barcelona y U Católica, donde estaremos enfrentando primero a Barcelona en la Bombonera y luego a Cruzeiro en Brasil. Y luego ya se jugarán las revanchas con los 3 equipos que comparten justamente el grupo con Boca. Así que nada, victoria para Boca de visitante, que es muy importante recalcar que fue visitante en Santiago de Chile esta vez, contra la U Católica, 2-1, gol de Leandro Paredes y gol de Adam Vareiro, asistencia de Lautaro Blanco para el segundo gol, la asistencia en el primer gol no hay porque fue un despeje de un defensor, pero bueno, una victoria súper mega importante para arrancar bien en esta Copa Libertadores justamente, donde ya, permítame ilusionarme sinceramente, hoy vi un Boca que jugó muy pero muy bien y siendo bastante superior al rival. El próximo partido de Boca será el 11, el sábado próximo, contra Independiente de Avellaneda, un clásico importantísimo también para definir lo que va a seguir siendo este mes de abril del ciclo de Claudio Úbeda con Boca Juniors, donde tendremos partidos muy pero muy interesantes y muy importantes también. Tendremos el Superclásico, tendremos más Copas Libertadores. Así que nada, muchachos, si les gustó la opinión, dejen su like, suscríbanse y coméntenme qué les pareció este partido de Boca Juniors contra U Católica. Y bueno, nos veremos en el siguiente video.